Muy bien, vamos a resolver este ejercicio de determinación de coeficiente de fugacidad. A partir de correlaciones generalizadas, vamos a utilizar la correlación de Lee-Kessler. Este ejercicio, su enunciado es muy sencillo, simplemente se pide determinar la fugacidad para el 1-butano a una temperatura de 200 grados Celsius y de 70 bares. Aquí como comentario recuerden que la fugacidad es diferente del coeficiente de fugacidad. La fugacidad propiamente depende del coeficiente de fugacidad. Comentamos que el coeficiente de fugacidad del componente I, phi I, es igual a la fugacidad de ese componente entre la presión. Entonces aquí el cálculo es sencillo de la siguiente manera. Ok, ahí debe ser fugacidad. Vamos a borrar esto. Si de ahí despejamos la fugacidad, Fi, vamos a obtener lo siguiente. Entonces la fugacidad del componente I va a ser el coeficiente de fugacidad por la presión. Para determinar la fugacidad, entonces necesitamos calcular el coeficiente de fugacidad del componente I. A partir de esos datos, vamos a utilizar la correlación de Lee-Kessler. Entonces, los datos son los siguientes. 200 Celsius equivale a 473.15 Kelvin. Presión de 70 bares. Vamos a consultar la tabla B1 para determinar constantes críticas de este componente. Entonces vamos a ir a la tabla B1. El componente mencionaba que es 1-butano. También lo podemos encontrar como N-butano. Entonces el N-butano tiene una temperatura crítica de 425.1 Kelvin y una presión crítica de 37.96 bares. Esos datos fueron obtenidos entonces de la tabla B1. Aquí está. Entonces, a partir de esos datos, las constantes reducidas se pueden calcular como temperatura entre temperatura crítica, esa es la temperatura reducida. La presión reducida se calcula como presión entre presión crítica. Esto es presión crítica. El factor acéntrico es 0.191, que también se determina de esta tabla B1. Entonces, para butano, el factor acéntrico, ok, es 0.200 aproximadamente. Ok. Tomé los datos del libro. Quizá exista cierta diferencia entre algunas fuentes. Bien, entonces aquí la correlación de Lee-Kessler, si recuerda, relaciona el coeficiente de fugacidad en términos de una variable phi0 y una variable phi1. Phi0 aquí se calcula como se lee a partir de la tabla E13 a partir de las variables reducidas. Phi1 también se lee y directamente el factor acéntrico W se lee de la tabla B1. Entonces aquí todo se reduce a utilizar las variables reducidas, temperatura reducida, presión reducida, para leer esos factores. Vamos a analizar las tablas E13 a E16. Entonces, para esta correlación, estas son las tablas. Vamos a comenzar por la E13. Nuestra presión reducida es mayor a la presión crítica. Entonces, la presión reducida es 1.7, la temperatura reducida es 1.12. Con estas dos vamos a realizar la lectura. Noten que comienza de presiones reducidas pequeñas. La E13 son valores menores a la presión crítica. Entonces vamos a ir
a la tabla E15. La E15 sí tiene valores mayores a la presión crítica. Entonces, nosotros tenemos que buscar una presión reducida de 1.7. Noten que aquí no está el cálculo directo, 1.5 contra 2. Entonces, tendríamos que realizar una interpolación. Además, para la temperatura reducida, que es alrededor de 1.12, tampoco tenemos el dato exacto. Tenemos datos entre 1.15, 1.10 y 1.15. Sucede lo mismo para el otro coeficiente Φ1. Entonces, por ejemplo, entre 1.5 y 2, yo voy a tomar estos datos. Vamos a seleccionar. Okay. Tendríamos que interpolar entre estos 4 datos. 0.57, 0.4710 y 0.6412 y 0.5408. Esto ocurre para el coeficiente Φ0. Aquí ya se comentan que estos son los resultados que se deben de obtener. Vamos a ver cómo se obtuvieron a partir de esas tablas. Para la primera tabla, nosotros tenemos los siguientes datos. Aquí de la tabla que les comentaba, para presión reducida de entre 1.5 y 2, se tienen estos valores. Estos son los valores de Φ0, 0.6412 y 0.5408. Tenemos también para 1.15, este es el valor que viene en la tabla. De rojo, aquí en esta tabla yo coloqué los datos que tenemos que interpolar. Una presión reducida de 1.127 y una... Ok, esto es temperatura reducida. Una temperatura reducida de 1.127 y presión reducida de 1.731. A partir de estos datos habría que realizar una doble interpolación. Esto es temperatura reducida, estos 3 valores. Pasa lo mismo para el coeficiente Φ0. Entonces vamos a la siguiente tabla. Para el coeficiente Φ1 es la tabla E16. Entonces noten que tenemos el mismo rango, presión reducida entre 1.5 y 2 y temperatura reducida entre 1.10 y 1.15. Entonces yo tendría que interpolar entre estos 4 valores. 1.0593, 1.099, 1.0814 y 1.376. 1376. Entonces, para el siguiente dato, estos son los valores. 1.05, 1.099, 1.0814 y 1.1376. Entonces, para nuestros datos, necesitamos esos 2 valores para el coeficiente de Lie-Kessler. Entonces, vamos a realizar la interpolación. Necesitamos realizar una interpolación lineal. Aquí coloqué la ecuación para realizar la interpolación en términos de esas variables. Vamos a realizarlo en este caso. Se puede realizar de manera directa, quizás en su calculadora, quizás utilizando la fórmula. Yo lo voy a resolver en Excel. Entonces, para el primer caso, el coeficiente Φ0, se tienen estos datos leídos de la tabla. Entonces, aquí tenemos que interpolar. Vamos a realizar doble interpolación. En este punto, yo colocaría el valor del coeficiente Φ0 a una presión reducida de 1.127. También acá lo interpolaría. Entonces interpolo esos dos para una presión reducida de 1.731 y aquí tendría el resultado. Vamos a realizar la primera interpolación. Recuerden que esto es temperatura reducida. Ok, entonces para 1.127 vamos a realizar la interpolación. El procedimiento sería el siguiente. Hay que definir a qué le llamamos X y a qué le llamamos Y entre temperaturas reducidas
y presiones reducidas. Vamos a interpolar inicialmente el factor de phi0 en función de temperatura. Entonces, vamos a llamar temperatura reducida a X. Yo voy a interpolar primero 1.127. X0, entonces sería este. X1 sería este. Perdón, Y0 sería este. Y0 es este. Estos son los valores de los puntos. X contra Y. La Y siempre va a ser phi0. Vamos a colocar aquí. Y nada más. Phi0 es Y. Entonces, Y0, este es X0 contra Y0. X1, entonces va a ser este valor de 1.15. Y1 sería este valor de 0.6918. Entonces, estos son los datos que vamos a interpolar para determinar el valor aquí. Entonces, aquí la Y sería simplemente, sustituyendo en la fórmula, sería Y1 menos Y0. Esto es cuestión de interpolar. Entre X1 menos X0. Y eso va multiplicado por el valor de X menos X0 más Y0. Ahí yo introduje esta ecuación. Entonces, se supone que el valor interpolado es este, 0.6685. Okay. Vemos que está entre estos dos valores. La siguiente interpolación va a ser esta. Aquí. Ok, vamos a realizar la misma interpolación, pero ahora para estos valores. Ahora utilizando los valores de una presión reducida de 2. Entonces, X no va a cambiar, es 1.127. Cambio X0, de nuevo va a ser igual a este. X0 sería, ok, es la temperatura. Este es X0. Y0, ahora sí es este. X1, yo lo tengo aquí, sería 1.15. Y Y1 lo voy a igualar con este valor de 0.6. Ese sería phi. Entonces nos dio 0.5741. 5741. Ese es el valor interpolado para una presión reducida. Entonces ahora podemos interpolar estos dos a 1.731. Y esa sería nuestro resultado de phi0. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos aquí programada esta celda. Hay que definir ahora qué es X. Ahora X para mí va a ser igual a esto. 1.731. Ahora X es mi presión reducida. Entonces, de igual manera, X0 va a ser igual a 1.5. Y0 sería entonces este valor. Quiero interpolar entre esos dos. X1 va a ser la presión reducida de 2. Y Y1 sería el valor del coeficiente phi0 a mi temperatura reducida de 1.127. Doy Enter. Entonces nos dio 0.6248 más o menos. 488, 489. Entonces, este es el valor de phi0 directamente, interpolado. Lo voy a marcar de ese color. Okay. Entonces es aproximadamente similar al que reporta el libro. 0.627, a nosotros nos dio
62.5 más o menos. Ahí puede variar por decimales, nos dio 62.488. Entonces, este valor lo puedo considerar como el valor de phi 0 a una temperatura reducida de 1.127 y una presión reducida de 1.731. Nos falta calcular ahora el valor de phi 1. Entonces, para el valor de phi 1, aquí preparé, voy a cambiar de hoja. Para el valor de phi 1, aquí yo copié la tabla, ahora para phi 1, esta es la tabla E16, y vamos a realizar el mismo procedimiento. Estas tres, recuerden entonces que es temperatura reducida. Vamos a interpolar primero este dato. Aquí yo interpolé así y así, pero también se puede realizar de manera horizontal. No hay problema. Esta involucra cierto grado de error porque considera que existe una tendencia exactamente lineal entre estos dos puntos. Sin embargo, a pesar de que esta tendencia no fuera de manera lineal, es una buena correlación porque estamos considerando incrementos relativamente pequeños. Por ejemplo, aquí 1.1 y 1.15 es un incremento de 0.05 en temperatura reducida. Acá quizás el incremento sea mayor, involucraría un poco más de grado de error, entre 1.5 y 2. Vamos a interpolar de nuevo con este dato. Entonces, X de nuevo va a ser el 1.127 y yo voy a interpolar con estos datos. Para esta temperatura reducida, 1.1, el coeficiente phi 1 vale 1.059. Para esta temperatura reducida, el coeficiente phi 1 vale 1.08. Entonces, de igual manera, vamos a introducir la ecuación. Sería Y1 menos Y0 entre X1 menos X0. Esa sería la pendiente entre esos dos puntos. Aquí me falta un paréntesis. Entre X1 menos X0. Y lo vamos a multiplicar por X menos X0. Esto es mi X. Esto es X0. Y le sumamos Y0. Esta ecuación, de nuevo, es la ecuación que estamos utilizando para interpolar. Esta surge de la igualación de las dos pendientes entre estos dos puntos. Entonces obtenemos 1.07. 12.34. Ok, entonces vamos a realizar lo mismo, pero para estos valores. X sigue siendo 1.127, pero X0 ahora es esta presión reducida. Ok, eso es igual. Y0 es este valor. X1 sigue siendo 1.15 y Y1 es 1.138. Ok, nos dio 1.1198. Una forma en la que se pueden dar cuenta si está correcto o no la interpolación es que este número debe de estar entre estos dos. Si no está entre esos dos, significa que hubo un error de cálculo. Ahora vamos a interpolar para obtener el coeficiente phi 1 a nuestras condiciones del problema. Ok, ahora X va a ser este valor. X ahora va a ser presión reducida. Por lo tanto, X0 sería 1.5. X1 sería 2. Vamos a utilizar ahora estos valores como Y. Y0 sería este valor. Y Y1 sería este otro valor. Aquí coloco igual a este. Entonces nos dio aproximadamente 1.0936 o 1.09367.
Ese número entonces es el valor del coeficiente Φ1. Si comparamos con el resultado del libro, 1.096 aproximadamente, 1.094 digamos. Entonces es muy similar. Muy bien, entonces todo se reduce a interpolar. Realizamos esas interpolaciones dobles para nuestros datos. Temperatura reducida y presión reducida. Obtuvimos para Φ0 este valor. Para Φ1 obtuvimos este valor. Entonces hay que utilizar ahora la ecuación de Lie-Kessler, que nos dice que el coeficiente de fugacidad a esas condiciones debería de ser el coeficiente Φ0 multiplicado por el coeficiente Φ1 elevado al factor acéntrico. Estas dos ya las calculamos. W es el factor acéntrico. Entonces aquí simplemente sustituimos 0.627 por 1.096. Estos son los valores del libro, los cuales son similares a los que obtuvimos, elevado a la 0.191. Esa operación nos dice que el coeficiente de fugacidad es 0.638. Noten que es un valor relativamente alejado de 1, entonces esta mezcla no se puede considerar ideal. Tenemos presiones altas y temperaturas altas. Obteniendo ese coeficiente de fugacidad, la fugacidad se calcula de manera muy sencilla, como la multiplicación de ese coeficiente por la presión total del sistema. La presión total eran 70 bares, entonces nos da aproximadamente 44.7 bares. Esa sería la solución de este ejercicio. Aquí, entonces, prácticamente es el uso de tablas y la interpolación de los datos para poder calcular los coeficientes Φ0 y Φ1. Es muy común que exactamente no encontremos los valores de las condiciones reducidas, por lo que es muy común que tengamos que realizar una interpolación doble. También era posible interpolar de manera horizontal estos dos, y luego interpolar estos valores. Aquí depende mucho de la persona que esté realizando el ejercicio, pero deben ser valores muy similares aun cuando interpolemos de forma cruzada. Esa sería la solución del ejercicio.